Bienvenidos, hermanos, a la casa del Señor. Déjenme decirle que hay predicaciones que uno las prepara que quisiera predicarlas un domingo, ¿verdad? Pero lo lindo es que a mí me gustan todas las prédicas que yo predico, las que predico el jueves y las que predico el domingo, ¿verdad? Pero a veces, como algunos hermanos, ¿verdad?, vienen solo el domingo, hay prédicas diciendo, no, esta está buena para el domingo, pero está buena para los jueves también. Amén. ¿Cuántos lo creen? Así que esperamos ser edificados, ¿verdad? En esta noche, déjenme decirle que hay temas que marcan mi vida. Y este ha sido uno de los temas, ¿verdad?, que me emocionan y me apasionan y me desafían, ¿verdad?, a que cada día podamos seguir adelante en el Señor. Y voy a comenzar una serie de temas los jueves, hablando de este tema que voy a hablar en esta noche. Voy a hablar del Dios que quita yugos y pudre cargas, ¿verdad? No, quita cargas y pudre yugos. El Dios que quita cargas y pudre yugos. Voy a estar hablando algunos jueves que me toque predicar de este tema, porque hay mucho que aprender, ¿verdad? Y de este versículo se desprenden muchas enseñanzas de Isaías capítulo 10, versículos 24 al 27, ¿verdad? Así que esta noche vamos a hablar del Dios que quita cargas y pudre yugos. Amén. Así que si usted tiene amigos en Facebook, comparta con ellos esta enseñanza. Ahí queda grabada en Facebook. Compártala con un amigo, con un familiar que tenga en su país y dígale, escuche esta enseñanza, ¿verdad? Porque, pues, hermanos, la palabra de Dios es la fuente de autoridad que tenemos para cambiar, para transformar y para poder ser enseñados a través de ella. Amén. Isaías, capítulo 10, versículos 24 al 27. Gloria al Señor. Y dichosos aquellos que agarran nota siempre del mensaje, ¿verdad? Porque aprenden más. Dice el verso 24. Así que esto dice, bueno, tengo la Nueva Traducción Viviente, lo voy a poner en la Reina Valera. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos, mire cómo se pone el Señor. El Señor Jehová de los ejércitos del mundo, ¿verdad? Porque Él es el Señor de los ejércitos del mundo. De los ejércitos, dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá y contra ti alzará su palo, a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él, como la matanza de Madián en la peña de Oreb. Y alzará su vara sobre el mar, como hizo por la vía de Egipto. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Leamos el 27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga, dice, será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Qué tremenda palabra esta, ¿verdad? Donde encontramos a un Dios que nos disciplina porque nos ama, ¿verdad? Porque el Padre, dice la Biblia, que ama a su Hijo, lo corrige, lo disciplina, le pone reglas, ¿verdad? No hace lo que le da la gana. Por eso el libro de Proverbios nos habla, ¿verdad?, de la disciplina. Y habla, ¿verdad?, que dice que el hijo que no es disciplinado avergüenza a su padre y a su madre. Entonces Dios se presenta como un padre, hermano, ¿verdad?, que nos disciplina. El pueblo de Israel se había descarriado, como muchos cristianos se han descarriado hoy en día. Y ellos piensan, ¿verdad?, que no va a pasar nada. Si Dios los ama, hermanos, tarde que temprano van a aparecer ahí.
con una pata quebrada o con una mano quebrada, pero de que aparecen, aparecen. Ahí van a aparecer todos apedreados. Porque el padre que ama a su hijo, ¿qué sucede? Lo corrige. El pueblo de Israel se había alejado de Dios. Y Dios usó a los sirios para darles palo. Ahí mismo dice en el verso 24. Dice ahí mas he aquí, dice el 25, a muy poco tiempo se acabará mi furor. Pero el 24 dice, por tanto el Señor Jehová de los ejércitos dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te va a herir y contra ti alzará su palo. A la manera de Egipto te voy a corregir. Entonces Dios usa a esta nación, hermanos, para corregir al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero Dios dice, pero pronto se va a acabar mi enojo. Pronto se va a acabar mi furor y yo voy a castigar a los asirios, ¿verdad? Y tú vas a ser librado de esa carga. Tú vas a ser librado de ese yugo. Y el Señor promete, hermanos, ahí que va a liberar a Israel. Porque, hermano, ¿quién quiere ser esclavo? ¿Usted ha visto un esclavo feliz? ¿Quién quiere cargar una carga? Dígame usted, ¿verdad? Entonces el Señor pone esa metáfora de un yugo. Sabe que el yugo es el que usaban antes, ¿verdad? No habían tractores John Deere para arar las tierras, y lo que usaban era 2 bueyes. Y a esos 2 bueyes se les ponía un yugo y con eso se araba el terreno. Yo tuve el privilegio de que mi padre me enseñó a arar con bueyes a los 15 años, ¿verdad? Mi papá sembraba la milpa y me decía, venga, le voy a enseñar. Al buey no se le va apoyando de cada rato. Si el buey va bien, ¿verdad? Déjelos que vayan. Pero si uno no quiere arrancar, ¿verdad? Púyelo un poquito para que los 2 lleven el surco rectecito. Entonces mi papá tenía 2 yuntas de bueyes y tenía yugos, ¿verdad? Entonces yo entiendo bien lo que el Señor quería decir. Antes un buey joven se ponía con un buey viejo para que el viejo entrenara al joven. Y el viejo tenía más fuerza que pues el joven, ¿verdad? También. Entonces aquí el Señor usa esa metáfora, dice, y tu carga será quitada de tu hombro. Y el yugo, dice, se pudrirá. ¿Por causa de qué? De la unción. La unción aquí, hermano, representa el poder de Dios. Diga conmigo, el poder de Dios. La unción representa el poder de Dios. Cuando el sacerdote se ungía, cuando antes se ungía a un sacerdote, se le ungía. No se le echaba una gotita de aceite, se le echaba un galón completo, ¿verdad? Se le echaba todo el cuerno, a manera que todo su cuerpo quedara bañado de aceite. Y ese hombre tenía que andar 7 días sin bañarse, ¿verdad? Sin bañarse, porque todo el aceite tenía que pregnársele en todo su ser. Y eso representaba que ese hombre quedaba lleno del poder de Dios. Por eso dice el Salmo 133:1. Mirad cuán bueno es y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, dice, el óleo es el aceite, ¿verdad? El óleo de la unción. Es como el buen óleo, dice, que desciende sobre la cabeza y baja, dice, sobre la cabeza de Aarón, ¿verdad? Cuando fue ungido. Y baja, dice, hasta su barba. La barba representa a los líderes. La barba representa autoridad. Usted no va a ver un judío sin barba, ¿verdad? En aquel entonces, pues, tenía que usar barba, todo judío, y la mayoría, pues, usan, ¿verdad? Entonces la barba representa la autoridad. Pero luego dice que también esa unción bajaba hasta el borde de sus vestiduras. Y la vestidura representa la iglesia. Entonces esa unción, hermanos, representaba el poder de Dios. Entonces cuando el profeta Isaías dice aquí que tu carga, dice, será quitada de tu hombro. Y el yugo, dice, se pudrirá por causa de la unción. Fíjese qué tremendo esto, hermanos, que hay una gran enseñanza aquí, también en lo natural y literalmente. Fíjese que qué tremendo esto. Un buey fuerte y gordo trabajaba mucho. Usted sabe que los bueyes eran animales para trabajar, ¿verdad? Los usaban antes, los 7 días de la semana. Entonces cuando el buey sudaba,
estaba fuerte, sudaba mucho, entonces la grasa salía de su cuerpo. Y esa grasa, hermanos, ¿verdad? Pegaba los yugos, mojaba los yugos, la grasa que despedía ese buey. Y el aceite, esa grasa, podría los yugos. Ese aceite que salía de ese buey podría los yugos. Imagínense, y el Señor agarra esa metáfora porque la unción que Dios nos ha dado es así. La unción que Dios nos ha dado pudre los yugos, ¿verdad? Que a veces traemos nosotros como cristianos. Porque cuando uno viene a Cristo, hermano, uno trae varios yugos, ¿verdad? Unos traen el yugo de la mentira, otros el yugo del chisme, otros el yugo de juzgar, otros el yugo de enfermedad, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Traemos muchos yugos. Otros traen cargas. Algunos vienen divorciándose, otros vienen con una enfermedad de muerte, otros vienen, hermanos, atados a cosas. Entonces, en otro pasaje de la Biblia dice que el Señor va a romper las cuerdas y va a podrir los yugos, dice. Entonces habla de cuerdas y habla de yugo. ¿Cuál es la diferencia entre una cuerda a un yugo? Una cuerda, hermanos, es, ¿verdad?, que hay cosas que cuando usted viene a Cristo inmediatamente usted las deja, ¿verdad? Usted dice, bueno, ya me entregué a Cristo. Hay gente que yo admiro, ¿verdad? Nosotros tenemos hermanos aquí que dejaron el vicio de alcohol inmediatamente después de haber recibido a Cristo. Esas son cuerdas que se reventaron, cuerdas de maldición, ¿verdad? Otros dejaron mañas, dejaron hábitos, dejaron adicciones. Son cuerdas que se revientan cuando uno viene a Cristo. Pero un yugo, hermanos, es un proceso. Es una atadura que no se puede dejar si usted no se mete con Dios. Un yugo, hermanos, se necesita esa unción, ¿verdad? Se necesita trabajar fuerte, se necesita trabajar duro para que salga esa unción y pudra ese yugo con que nosotros venimos luchando. Son ataduras más fuertes que no se van a reventar al solo entregarnos a Cristo. Algunos creyentes, hermanos, vamos a luchar con ellas tal vez por años. Hay creyentes que se van a morir con esos yugos porque nunca los pudieron soltar. Allá en el Evangelio de Lucas miramos una mujer encorvada, 18 años, dice, con aquel yugo encorvada, porque estaba atada, dice, por un demonio. Entonces hay procesos, hermano, ¿verdad? Para que el yugo se pudra se necesita un proceso. Hay que estar en otro nivel para que se pudran los yugos. Entonces aquí, ¿verdad?, encontramos verdaderamente que el Señor se va a encargar de darnos esa unción, de poder podrir esos yugos. Qué tremendo, ¿verdad? Que dice que cuando a Sansón lo ataban con cuerdas, ¿qué pasaba? Las reventaba, ¿verdad? En varias ocasiones ahí lo ataban con cuerdas porque lo quería esclavizar el enemigo. Pero como Sansón traía la unción, se hacían pedazos las cuerdas. Entonces Sansón pudo reventar las cuerdas, pero no pudo podrir los yugos, ¿verdad? Ese yugo que él tenía, que le gustaban las mujeres, era mujeriego, no lo pudo dejar. Y no pudo podrir ese yugo. ¡Qué terrible! Un hombre con una unción tremenda, hermano, pero descuidó la unción. Diga conmigo, descuidó la unción. Dios unge a los creyentes. Cuando uno viene a Cristo, Dios te unge, hermano. Hay mujeres que tremendo, cómo se siente, ¿verdad? Que son mujeres ungidas. Hay hombres que cómo se siente, hermanos, esa unción que ellos tienen. Pero luchan con un yugo, ¿verdad?, que no lo quieren podrir. Qué tremendo que Sansón no pudo podrir ese yugo porque descuidó la unción. Coqueteó con la unción. La unción hay que cuidarla. Diga conmigo, la unción hay que cuidarla. Ser cristiano de 3 meses es fácil. O de 2 meses. Hay cristianos que 6 meses son cristianos en el año y 6 meses andan de mundano, ¿verdad? Y nunca se pueden afirmar en el Señor porque traen un yugo que no pueden podrir porque han descuidado la unción.
¿por qué cree usted que aquellas 10 vírgenes, 5 de ellas pudrieron el yugo, pero las otras 5 no lo pudieron pudrir? Se quedaron porque descuidaron la unción. Entonces, hermano, no podemos. El pueblo de Israel descuidó la unción y quedó esclavo de los asirios, ¿verdad? Dios siempre va a intervenir y nos va a dar muchas oportunidades para podernos levantar, pero tenemos que aprender. David no solo reventó las cuerdas, pudrió los yugos, ¿verdad? Porque David tuvo que romper un montón de cuerdas que lo ataban. Pero dice la Biblia que David fue un hombre que aprendió a obedecer a Dios. Diga conmigo, obedecer a Dios. Dios escogió a David porque David aprendió a obedecer a Dios. Y no solo reventó las cuerdas, pudrió los yugos. Pudrió el yugo opresor que oprimía a Israel. Aquel gigante que venía por 40 días, por la mañana y por la tarde, a gritar y le decía al pueblo de Israel: no tienen un hombre que pueda pelear conmigo. Y por 40 días humillaba al pueblo de Israel, hasta que David se levantó, porque ya había podrido el yugo. La unción de David, ¿verdad? Era una unción tan tremenda, hermano, que dicen los teólogos que cuando David lanzó aquella piedra, en el aire se convirtió en un misil, porque se le enterró hasta adentro aquella piedra. Agarró una velocidad como de una bala, ¿verdad? Y hallaron la cabeza de Goliat los arqueólogos hace unos años, y hallaron el esqueleto de la cabeza y hallaron la piedra enterrada ahí, que la tenía hasta la mitad del cráneo. Entonces David aprendió a podrir el yugo porque aprendió a cuidar la unción. Diga conmigo, tengo que aprender a cuidar la unción. Amén, hermano. Entonces, hay yugos que los pone Satanás, pero hay yugos que los pone Dios. Los yugos de Satanás te esclavizan. Los yugos que Dios te pone te bendicen. Amén. Satanás pone yugos de pecado. Satanás pone yugos de enfermedad. Satanás pone muchos yugos para destruirte. Por eso dice la Biblia, el diablo vino para matar, para robar y para destruir, dice. Entonces el diablo te pone cargas, hermano, a los hijos de Dios y les pone yugos. Los subyuga. Y el diablo, de una manera como más nos ataca, es a través de la finanza. Y esa va a ser nuestra queja con el Señor a veces siempre, ¿verdad? Que los cristianos quisiéramos ser bendecidos más de lo que tenemos en finanzas para ayudar a mucha gente. Yo con mi esposa siempre decimos, ¿verdad? Y con lo poco que hacemos, imagínense, hacemos acá. Y a veces yo le digo: Señor, si tú nos dieras más finanzas, hiciéramos más cosas. Y siempre va a luchar con eso uno, ¿verdad? Pero los yugos de Dios, hermanos, son una bendición. Por eso en Mateo 11:29 Jesús dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil, dice, y ligera mi carga. Entonces Dios pone yugos, pero son yugos de bendición. La iglesia puede ser un yugo, ¿verdad? Porque estamos comprometidos con Dios. Los niños siempre dicen: ¿y hay que ir a la iglesia? Y algunos de los familiares en la casa dicen: ¿y será que no nos podemos quedar ahora con este frío? No se puede. Tenemos un compromiso. Es un yugo de bendición. ¿No dice Hebreos 10:25? No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, mas sabiendo, dice, que aquel día se acerca. En Isaías 56, hermanos, parece que hay un versículo ahí. En Isaías 56 parece que es el versículo 7. Habla de ese yugo, ¿verdad? De congregarnos. Isaías 56, 7. Mire lo que dice: yo lo llevaré, dice el Señor, a mi santo monte. Aquí el santo monte se refiere, hermano, la presencia de Dios. Siempre cuando el pueblo de Israel subía al monte, subía a buscar la presencia de Dios. Aquí el santo monte es la iglesia, ¿verdad? La presencia de Dios.
Entonces dice, yo lo llevaré. Ahora venimos a la iglesia, ¿verdad? A la casa de Dios. Yo lo llevaré, dice, a mi santo monte y los recrearé, dice, en mi casa de oración. Los recrearé. Quiere decir, ahí los voy a hacer sentir bien. Ahí los voy a bendecir, ¿verdad? Por eso dice el Salmo 133, porque ahí envía Jehová, dice, bendición, salvación y vida eterna. Entonces dice, yo los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración, dice, para todos los pueblos. Amén, hermano. Entonces este lugar es casa de oración. Entonces los yugos de Dios, hermano, son para bendecirnos a cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero también dice en 2 de Corintios 6:14. Vamos a leer 2 de Corintios 6:14 porque aquí hay una contradicción entre los yugos. Parece que hubiera una contradicción, pero no, ¿verdad? Está hablando de los yugos de Satanás y está hablando de los yugos que Dios pone. Y no tiene que ver nada los yugos de Satanás con los yugos de Dios. El que trae los yugos de Satanás, hermanos, va a vivir esclavo. El que trae los yugos de Dios va a vivir libre y será una persona llena de paz, ¿verdad? Y de muchas cosas más. Dice ahí en 2 de Corintios 6:14, no os unáis, dice, en yugo desigual. ¿Con quién? Incrédulos. Dice, no os unáis con yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión, dice, la luz con las tinieblas. No hay ninguna, hermano. No hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. El que es del mundo, pues se va al mundo. Y el que es de Dios viene a la iglesia. Así de fácil. Dice, no os unáis en yugos desiguales. No está hablando solo los que andan de novio, ¿verdad? O los que se casan con un mundano o con una mundana. El que es cristiano tiene que casarse con un cristiano. Si quiere que le vaya bien, ¿verdad? Si no, pues ya se lo llevó Satanás, ¿verdad? El que es cristiano, hermano, tiene que conseguirse una persona cristiana. Diga amén o ay, pero diga algo, ¿verdad? Dice, no os unáis con yugo desigual. No se junte con chismosos, no se junte con criticones, no se junte con gente falsa, ¿verdad? Todo este versículo está hablando de eso. Hay un versículo que dice, no te juntes con los comedores de carne y con los bebedores de vino. Porque qué comunión, dice, tiene la luz con las tinieblas. Pastor, ¿y es malo echarse una cervecita? Pregúntele a un alcohólico cómo comenzó. ¿Y un cigarrito de marihuana? Pues pregúntele a uno que ya no puede salir de ese vicio, ¿verdad? No tiene ninguna comunión, hermanos, la luz con las tinieblas. Ahí en el gimnasio me encontré yo un señor, me dice, mira, yo me cuido la salud, yo como esto a mediodía, en la mañana como esto, en la tarde pero usted no fuma y no toma. Me dice, eso es normal. No, Leo, pero eso mata. You're right, me dice. Se cuida, dice, pero fuma y toma todos los días, dice, ¿verdad? Eso es normal, dice. Lo ven como una cosa normal. No, hermano, no es normal, ¿verdad? No os unáis con yugos desiguales. Mire lo que dice Proverbios 22, del 22 al 14. Este tema es un tema, hermanos, que nos va a ayudar a poder lidiar, ¿verdad?, contra nosotros mismos. En Proverbios 22, 22 al 24, hay un consejo del Señor aquí para los que quieren buscar yugos desiguales. Dice 22, 24. No te entremetas, dice, con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. O sea, quedes atrapado. Te va a pasar las mañas. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores. Bueno, ahí es otra cosa ya. Está hablando también, ¿verdad?, de hacer negocios transeros. Entonces tenemos que aprender, hermano, verdaderamente, ¿verdad?, a
a quitar toda carga que el enemigo nos quiera poner y a podrir todo yugo, ¿verdad?, que también el enemigo nos quiera poner. La clave es la unción. Si no cuidamos la unción, si no buscamos ser ungidos por el Señor, hermanos, vamos a quedar atrapados por el enemigo, aunque seamos cristianos, déjeme decirle, ¿verdad? Aunque seamos cristianos, tenemos que buscar el poder de Dios para quitar esas cargas que a veces nos ponemos nosotros, o a veces nos ponen otros, o a veces el diablo nos las pone. Tenemos que aprender a reventar esas cuerdas, ¿verdad? O esos yugos con los que luchamos. Cada uno de nosotros tenemos un yugo. Pero la unción es la clave. Diga conmigo, la unción es la clave. Miremos un ejemplo en Marcos capítulo 3, versículos 10 y 11, hablando de los yugos de Satanás. Marcos 3, versículos 10 y 11. Dice ahí, hablando de Jesús, está hablando del ministerio de Jesús, porque había sanado, dice, a muchos, de manera que por tocarlo, cuantos tenían plagas caían sobre él, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. ¡Qué tremendo! Dice que las plagas que esta gente traía caían sobre Jesús. Imagínense. Al tocarlo, dice, caían sobre Jesús. Pero al tocarlo, ¿qué hacía? Reviraban en él. Porque cuando uno tiene la unción, hermano, las cargas y los yugos no pueden atraparte. ¡Qué tremendo! Que por sanar a muchos, dice, traían todas las plagas y todas las plagas caían sobre Jesús. Y espíritus inmundos, ¿verdad?, salían de ellos y le decían a Jesús: tú eres el Hijo de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Mire, mi hermano es quiropráctico allá en Honduras, él es sobador. Y le digo yo, ¿verdad?, que me dice: mira, hermano, cuando tú ministres, me dice, ministres sanidad, te voy a dar una clave. Siempre que ministres y pongas las manos en un enfermo, sacúdetelas. Sacúdetelas, me dice, porque según esta terapia, me dice, yo, me dice, imagínate, viene gente aquí, atiendo 10, 15 personas al día. Y todo ese masaje que yo les hago, me dice, lo absorbo en mis manos. Pero cuando yo lo sacudo, me dice, yo estoy botando todo eso. Qué tremendo, ¿verdad? Si en lo natural, hermanos, imagínense, él se puede quitar toda esa carga que le quita a la gente. Se imaginen en lo espiritual cómo no es, ¿verdad? Que nosotros nos sacudamos y podamos mirar el poder de Dios, cómo verdaderamente puede moverse a través de nuestra vida. Por eso dice la Biblia que pongamos las manos en los enfermos, ¿verdad? Y los enfermos, dice, sanarán. Pero lo que va a sacar los demonios, hermanos, todo eso que nosotros vamos a traer, no es sacudirnos las manos así en que funciona, ¿verdad? Es la unción. Amén. Cuando tenemos la unción del Señor, entonces esa unción hace, ¿verdad?, que ninguna plaga o ningún demonio haga nido sobre nuestra vida. Miremos en Jesús cómo funcionó esta unción. En Hechos, capítulo 10, versículo 38, aprendemos un principio poderoso aquí. Jesús dependió de esta unción como hombre. Y en Hechos 10:38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo. ¿Con qué lo ungió? Con el Espíritu Santo. O sea que la unción, hermanos, es un símbolo del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Por eso el Espíritu Santo es el que nos da ese poder, ¿verdad? El Espíritu Santo, esa unción es el poder de Dios dado a nosotros para hacer las mismas obras de Dios. Por eso, por el Espíritu Santo, hermano, es que nosotros hacemos milagros, ¿verdad? Echamos fuera demonios, sanamos enfermos, en el poder de esa unción que Dios nos da. Entonces dice ahí: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret,
Y como éste anduvo, dice, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Mire para lo que se ocupa la unción, ¿verdad? Sanando, dice, a todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba, dice, con él. Hablando de la unción, ¿verdad? Entonces, el trabajo de Jesús fue sanar a todos los oprimidos por el diablo. Qué tremendo, hermanos, que cuando la unción está en ti, tú vas a ser un canal de bendición para mucha gente. Si no estamos haciendo algo para los demás, a lo mejor hemos descuidado la unción. La hemos descuidado. Entonces, esa unción que necesitamos hoy en día, la misma que Jesús tuvo, la misma que estuvieron estos hombres de Dios, es la misma unción, hermanos, que está en nosotros. No la podemos descuidar, ¿verdad? Esa es la unción que necesitamos. La logramos cuando nos entregamos todo a Él. Cuando aprendemos a obedecer al Señor. Entonces logramos, ¿verdad?, que ese poder de Dios pueda fluir en cada uno de nosotros. Está disponible para todos. Y el primer beneficiado soy yo mismo. Porque cuando yo tengo esa unción, dice que toda carga se cae. Y todo yugo, dice, se pudre por causa de la unción. Por eso es que en el libro de los Hechos miramos estos hombres, ¿verdad? Cómo ellos fluían en esa unción, sanando enfermos, echando fuera demonios, y ellos mismos, ¿verdad?, eran beneficiados también. Entonces la logramos cuando nos entregamos todo a Él. Mire lo que dice Santiago 4:7, hablando de la unción. El libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Este versículo es poderoso, ¿verdad? Una vez prediqué una prédica de solo este versículo y me encantó. Santiago 4:7. ¿Qué dice? Someteos pues, ¿a quién? A Dios. ¿Y qué va a pasar? Resistid al diablo y huirá, dice, de vosotros. Someteos pues a Dios. La palabra someterse quiere decir gobernado por Dios. Quiere decir obedecer a Dios, entregarse a Dios completo. Entonces la clave, hermanos, para que ninguna carga y ningún yugo de opresión vaya a apoderarse de nosotros, la clave es someteos a Dios, dice, y resistid al diablo, y de vosotros, dice, huirá. Algunas denominaciones creen que cuando uno habla en lenguas es que está ungido. A veces sí, pero no en todo. Algunos solo son nada más palabrerío, ¿verdad? Algunos piensan, ¿verdad?, que cuando están brincando todos, entonces ese hombre, esa mujer está ungida. No necesariamente también, hermano, ¿verdad? Con brincar en el servicio estás ungido. Jesús les decía a las personas que tenían enfermedades y estaban endemoniadas, les decía, fuera. No brincaba, no hablaba en lengua. Y los fariseos decían, pero ¿cómo es que este hombre tiene esa autoridad? Si él con esa pasividad que tiene, decía, fuera, sal de él. Y aquellos demonios salían brincando. Y todos se quedaban admirados, ¿verdad? ¿De dónde salía ese poder? Entonces yo encontré, hermanos, 3 formas de cómo quitar cargas y podrir yugos que nosotros a veces venimos cargando. Porque cargas vamos a agarrar. Yugos, ¿verdad? Por ejemplo, este país es especialista en cargarte. La gente que se endeuda en este país, hermanos, están cargados de deudas. Hay gente que se ha muerto, se han quitado la vida, ¿verdad? Otros se han ido a bancarrota y se vuelven a endeudar. Imagínense. Entonces, hay personas que no saben manejar las finanzas y se endeudan como locos, ¿verdad? Y se ponen una carga y ahora tienen que trabajar 2 trabajos,
3 trabajos y Dios no existe para ellos ya. Hay otros que dicen que están haciendo dinero. De repente se enferman y van al hospital y ahí les quitan todo el dinero. O chocó su carro o algo pasó y se le quita el dinero. Porque no le ponen aseguranza a sus bendiciones, ¿verdad? Entonces encontré 3 formas aquí de quitar yugos, podrir yugos y quitar cargas en nuestra vida. Entonces la primera forma es: sobre todas las cosas busca estar ungido. Diga conmigo: tengo que buscar estar ungido siempre. Sobre todas las cosas, hermano, como dice allá Proverbios, y sobre todas tus posesiones, dice, ¿verdad? Sobre todas tus posesiones. Que Dios sea el número 1 siempre en tu vida. Que las riquezas, que los negocios, que los trabajos, que el matrimonio, que los hijos, que la familia, que los afanes, sobre todas esas cosas, busca estar ungido. Estás pasando un tiempo de finanzas, busca estar ungido. Estás bendecido en finanzas, busca estar ungido. Estás bien en tu matrimonio, busca estar ungido. Estás mal en tu matrimonio, busca estar ungido. Amén, hermano. Entonces la primera forma es: a pesar de sobre todas las cosas, busca estar ungido, ¿verdad? En otras palabras, no descuides la unción. Pastor, me voy a dar unas vacaciones espiritualmente, no me voy a ver por un mes. No, hermano, ¿qué pasó? Ya te llevó Satanás ya. Si nosotros con los metidos pasamos en las cosas de Dios, imagínense. Luchamos todos los días. No digamos usted que quiere darse vacaciones un mes. No se puede. En esto no hay vacaciones, hermano. Aquí pusimos la mano en el arado y este es de todos los días. Y aquí nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, Esaú todos los días está, el hermano Francisco todos los días están las cosas de Dios. El lunes está en un lugar, el martes en otro, el miércoles en otro, el jueves en otro, el viernes en otro. Una vez me preguntó una persona donde yo trabajaba, ¿verdad? Antes de ser pastor. Me decía: ¿el lunes qué haces tú? En la iglesia. ¿Y el martes? En la iglesia. ¿Y el miércoles? En la iglesia. ¿Y el jueves? En la iglesia. ¿Y el viernes? En la iglesia. ¿Y el sábado en la iglesia? ¿Y el domingo en la iglesia? ¿Y cuántos días tenés? 5. No, me dice: tú no te llamas Saúl Ayala, tú te llamas Saúl Iglesia, ¿verdad? Y era un mundano el que me preguntó eso. ¿Cómo es eso? Dice: ¿qué hacen tanto en la iglesia? Imagínense. Porque sobre todas las cosas, hermanos, hay que buscar estar ungidos. Miren lo que dice Isaías 45 del 1 al 3. Aquí hay beneficios. Los beneficios de estar ungido. Por eso Dios, como le digo, va a tratar de diferentes maneras con diferentes cristianos. Aquel cristiano, hermanos, que ha bajado la guardia, no podemos esperar que le va a ir todo bien, porque anda en rebeldía con el Señor. Se ha apartado del Señor, ¿verdad? Se ha apartado del Señor. Y cuando uno se aparta del Señor, hermanos, como que las 10 plagas de Egipto le caen a uno. Como que lo meten al pozo de los leones a uno. Como que le cae la sarna maligna de Job. Pero es que Dios que lo está disciplinando. Por eso allá en el libro de Oseas, capítulo 13, dice el Señor: te apartaste de mí, Israel, pero yo te encontré. Y te voy a disciplinar, dice. Te voy a buscar como un león o como un leopardo. Fíjese que yo decía: ¿cuál es la diferencia entre un león y un leopardo? Es que el león no se puede subir a los árboles, pero un leopardo sí, ¿verdad? Como Dios halló a Zaqueo allá en aquel árbol, ¿se acuerda? Te voy a buscar como león o como leopardo, dice, o como una osa que ha perdido los hijos en la ciudad, y voy a desgarrar, dice, las fibras de tu corazón. Entonces al rebelde no le va bien, hermano. Tiene Isaías 45 del 1 al 3. Dice: así dice Jehová. ¿A quién? A su ungido. ¿Y quién es el ungido? Ahí, Ciro, un rey. Así dice Jehová, dice, a su ungido Ciro, al cual tomé yo, dice, por su mano derecha, para sujetar naciones. Mire, este rey fue poderoso, ¿verdad? Porque Dios lo ungió para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes,
para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré, le dice Dios, delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. ¡Wow! ¡Qué tremendo lo que Dios hace, hermanos, con un ungido! Por eso es que siempre en las iglesias Dios va a agarrar gente que está metido con el Señor. Va a agarrar jóvenes, va a agarrar solteros, va a agarrar matrimonios, va a agarrar adultos, va a agarrar ancianos, ¿verdad? Para desatar lomos, dice, para liberar naciones. Este rey fue un rey poderoso que Dios lo usó, ¿verdad? Para libertar al pueblo de Israel cuando estaba cautivo, allá en los 70 años en Babilonia. Imagínense. Entonces, este es el propósito de la unción. Para liberar a otro, diga conmigo, para liberar a otro. Por eso la unción es importante, porque si usted es libre, usted va a poder liberar a otro. Pero el que esté esclavo, hermanos, ¿cómo va a poder liberar a otro? Si está esclavo, ¿verdad? Por eso yo siempre digo, si usted está ungido, júntese con un carnal, para ayudarle a ese carnalón a meterse con Dios. Pero si usted está carnalón, no se junte con otro carnalón, porque van a terminar bailando la charanga, ¿verdad? Entonces Isaías habla de este propósito de la unción, ¿verdad? Y el que está ungido avanza donde casi nadie avanza, hermano. No podemos tratar de hacer con nuestras fuerzas lo que solo se puede hacer con la unción, ¿verdad? Hay cosas que no las podemos hacer con nuestra fuerza, por muy fuertes que seamos, no se va a poder, sino solamente con la unción. Hay miles de creyentes en el mundo queriendo hacer con sus fuerzas lo que solo se logra con la unción. Miles. Hay unos que se creen muy intelectuales y piensan que el intelectualismo, ¿verdad?, les va a dar facilidad de palabra para poder detener a la gente. No. Hay otros que se creen muy psicólogos, estudian psicología, ¿verdad?, para mantener a la gente con consejitos y con calmantes. No, hermano, la psicología no funciona aquí, ¿verdad? Aquí solo es la palabra. Amén. Mire lo que dijo Jesús, hablando, ¿verdad?, de la unción. En Juan 5, 19 y 20. Juan 5, 19 y 20. Dijo el Señor. Mire, siendo Jesús, Jesús. Respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Aquí Jesús está hablando de como hombre Él, ¿verdad? Y la relación que Él tenía con el Padre. Jesús dijo, yo por mí mismo no puedo hacer nada. Todo lo que yo hago es porque el Padre me lo da que yo lo haga. Hermanos, nuestras propias fuerzas nosotros no podemos hacer nada acá, ¿verdad? Lo que hacemos lo hacemos porque es lo que el Padre nos ha enseñado a hacer. Esa es la dependencia del Espíritu Santo. Jesús aprendió a depender de la unción que Él tenía, ¿verdad? Aprendió a depender de esa unción. Entonces, la que nos hace a nosotros que triunfemos por encima de todos los obstáculos es la unción. ¿Y cómo viene la unción? Bueno, hay varias formas ahí, decíamos, ¿verdad? Cuida la unción que Dios te dio. Tenemos que aprender a orar, tenemos que aprender a ayunar. Hace poco pasamos unos días de ayuno. No significa que ya no volvemos a ayunar. Sigamos ayunando, hermano. Sigamos orando. Si verdaderamente queremos que Dios haga algo grande en este valle,
Estamos desafiados por el Señor. Jesús con 12 personas impactó al mundo. ¿Cuántos habemos aquí? Habemos más de 12. Pero Jesús escogió 12 personas que verdaderamente, ¿verdad?, iban a aprender a quitar cargas de ellos mismos y a podrir yugos. Increíble, ¿verdad? Increíble. Entonces, ninguna persona puede llegar lejos sin oración y sin ayuno. Esos son alimentos para la unción. Si dejamos de orar, hermanos, dejamos de experimentar cosas maravillosas que Dios quiere hacer en nosotros. Si dejamos de orar y si dejamos de ayunar. Entonces, cuando el Espíritu Santo está contigo, no hay cadena que te pueda atar. Por eso Sansón reventaba las cadenas, ¿verdad? Reventaba las cadenas, porque estaba la unción sobre él. Pero llegó un momento que Sansón descuidó la unción. Entonces bajó la guardia. ¿Cuántos cristianos han bajado la guardia hoy en día, hermano? Yo he entendido verdaderamente que la unción es la clave que Dios nos ha dado para aprender a vivir en libertad, ¿verdad? La segunda forma que encontramos, hermanos, para que podamos quitar cargas y podrir yugos es que si buscas a Dios, Él se dejará hallar de ti. ¿Cuántos lo creen? Si yo busco de Dios y lo busco por las madrugadas, si lo busco a toda hora, Él se va a dejar hallar de mí. Allá en Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, dice, porque me buscaréis, dice, de todo vuestro corazón. Entonces, mire qué interesante. Por eso Dios, cuando habla de David en el Salmo 89, vaya conmigo al Salmo 89, versículo 20, miramos que David se dejó hallar por el Señor. Ojalá que nosotros nos dejemos hallar por el Señor. Salmo 89, 20. Dios da testimonio. Y dice Dios, hallé, dice, a David. ¿Quién lo halló? Dios. Hallé a David mi siervo, dice, ¿y qué hizo? Lo ungí con mi santa unción. En otras palabras, lo ungí con mi poder. David ganó 29 guerras, no perdió ni una, hermano. No porque tenía soldados tremendos, sino porque aún David, la unción que él tenía, la tenía su gente también. Amén. Porque si usted se junta con un ungido, usted será ungido. Si usted se junta con un carnal, usted será un gran carnalón. Entonces Dios le mandó a David 400 hombres amargados, afligidos y endeudados. Pero esas cargas que esos 400 traían y esos yugos que esos 400 traían, David no les enseñó a llorar, les enseñó a guerrear. Y los llevó a ser el ejército más poderoso de aquel entonces. Tanto que cuando usted busca los valientes de David en la Biblia, hermano, usted ve las grandes hazañas que esos hombres hicieron. Más adelante Dios le manda 200 más, ¿verdad? Entonces Dios no se equivocó. Dios sabe tu condición espiritual. Tú sabes cuánto le obedeces a Dios, ¿verdad? Por eso dice, hallé David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Y mire lo que dice Dios de él. Mi mano estará siempre con él, siempre con él. ¿Qué más dice? Mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, dice, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. O sea, que David caminaba con los ojos abiertos, hermano, ¿verdad? David ahí caminaba velando, como dice la Biblia, velad y orad, dice, para que no caigáis en tentación. Porque el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. Dice ahí el verso 23, sino que quebrantaré delante de él, dice, a sus enemigos y heriré a los que lo aborrecen, dice. Este hombre sí tenía el respaldo de Dios, mire. Entonces, ¿qué sucede en esta forma número 2? Que si yo me dejo hallar por Dios, si yo busco a Dios, Él me va a hallar a mí.
¿Cuántos quieren dejarse hallar por el Señor? Qué tremendo, ¿verdad? Lo que Dios habla de David. Por eso dice la Biblia, no es con fuerza ni con espada, dice, sino con mi Santo Espíritu, dice Jehová el Señor. Nosotros esta batalla no es carnal, hermanos, es espiritual, ¿verdad? Es espiritual. Y ahorita vamos a hacer una locura antes de terminar, ¿verdad? Vamos a orar por todas estas sillas vacías antes de irnos. Usted va a orar por unas 10 sillas. Vamos a orar, ¿verdad? Y vamos a decirle al Señor, Señor, úngenos para ganar alma. Entonces, ¿cómo viene la unción? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo viene la unción, pastor? Si Dios halló a David, ¿cómo viene la unción? Bueno, la respuesta es cuando mi vida es gobernada por el Espíritu Santo. El salmista en el Salmo 92:10 da testimonio de cómo viene la unción. Salmo 92:10. Mire lo que dice. Pero tú, dice, aumentarás mis fuerzas. ¿Como las de quién? Como las del búfalo. Usted sabe que el búfalo, entre más viejo es más fuerte, ¿verdad? Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido, dice. ¿Con qué? Con aceite fresco. En otras palabras, aquí encontramos, hermanos, ¿verdad? Esa intimidad, esa relación que se mantiene fresca con el Señor. No podemos bajar la guardia. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. O sea, este hombre estaba, a lo mejor le cayó una carga. A lo mejor estaba luchando con un yugo, pero él dijo, no, Señor, tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido, dice, con aceite fresco. Porque, hermano, no solo una vez vamos a ser ungidos. La unción la ocupamos todos los días. David fue ungido 3 veces, ¿sabía usted? Cuando lo ungieron como rey, cuando lo ungieron como profeta y cuando lo ungieron como sacerdote, ¿verdad? A Jesús lo ungieron 3 veces. Tremendo. Entonces la unción la necesitamos fresca. Por eso dice la Biblia, nadie pone, dice, vino nuevo en odre viejo. Porque el que pone vino nuevo en odre viejo, dice, entonces el odre se va a romper. Porque el vino nuevo viene fermentado. El odre viejo es ese donde hacían ese depósito de piel de cabro, ¿verdad? Para guardar el vino. Entonces un vino nuevo fermentado no se podía echar en un depósito de viejo porque lo iba a romper. Dice que el vino nuevo tiene que echarse, dicen que, en odre nuevo. Entonces quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos que renovarnos cada día, ¿verdad? Cada día tenemos que renovarnos. En 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 17 al 25, encontramos un ejemplo tremendo de la unción. 2 de Samuel 5, 17. Gloria a Dios. Mire lo que dice. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne. No, no es esta la cita que le quiero leer. Estoy en el 6, ¿verdad? Sí, hombre. 2 de Samuel 5. Aquí está. Oyendo los filisteos que David había sido, ¿qué? Ungido. Mire, el diablo sabe quién está ungido y quién no. Amén. Las enfermedades saben quién está ungido y quién no. Las desgracias saben quién está ungido y quién no. Los filisteos, dice, oyendo que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David
Cuando David lo oyó, descendió, dice, ¿a dónde? A la fortaleza. Qué tremendo, ¿verdad? Que me llama la atención que dice que cuando David oyó que los enemigos se habían levantado, dice, descendió a la fortaleza, ¿verdad? Descendió a la fortaleza. Ahorita le voy a explicar eso. Y vinieron los filisteos y extendieron por el valle de Refaín. Entonces consultó David a Jehová diciendo, ¿iré contra los filisteos? Y mire lo que le responde Dios. ¿Los entregarás en mi mano?, le dice David. Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Vino David a Baal Perasín y allí los venció David. Y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasín. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir, porque mira, el enemigo es conchudo. Volvieron a venir, dice, y se extendieron en el valle de Refaín. Y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Qué tremendo ejemplo encontramos aquí, ¿verdad? De un hombre ungido, lo que hace en tiempos difíciles. Fíjese que yo estaba buscando lo que significa fortaleza, porque dice que David, cuando se dio cuenta que iba a tener un ataque del enemigo, dice que descendió a la fortaleza. Y en el hebreo, fortaleza quiere decir montaña. Quiere decir que David, hermanos, buscó una montaña. ¿Y a qué iba David a la montaña? ¿A llorar? A hablar con Dios. A decirle, Señor, úngeme. El diablo se ha levantado contra mí. Los enemigos vienen contra mí. ¿Y qué hago, Señor? ¿Salgo a pelear con ellos? ¿Me vas a dar la victoria? Y mire que David aprendió a consultar al Señor. Por eso tenemos que aprender, ¿verdad? Que cuando yo busco a Dios, seré hallado por Dios. Diga conmigo, cuando yo busco a Dios, seré hallado por Dios. Y la última forma, con esta vamos a terminar, está larga, pero la voy a resumir. La última forma es que aprendamos a vivir en libertad todos los días, ¿verdad? Para quitar las cargas y para poder ir yugo. Amén. Hay que aprender a vivir en libertad todos los días. Amén, hermanos. ¿Cuántos días? Todos los días. Entonces, ¿cuál es la primera forma para quitar cargas y poder ir yugo? ¿Cuál es la primera, dijimos? ¿Ah? Tenemos que buscar ser ungidos. A pesar de todas las responsabilidades que tengamos, ¿verdad? Las bendiciones que tengamos, sobre todo, no podemos descuidar la unción. No podemos. La segunda, si buscas a Dios, serás hallado por el Señor. Y la tercera aquí, hermanos, es, hay que vivir en libertad, dice, todos los días. No solo los jueves y los domingos, todos los días. Mire lo que dijo David en el Salmo 27, del 1 al 3, o del 1 al 5. David vivía ungido todos los días. Y mire la razón por qué tenemos que vivir ungidos todos los días. ¿Por qué tenemos que vivir en libertad todos los días, hermano? Porque todos los días el enemigo quiere esclavizarnos. Por eso ser creyente se necesita, hermano, ser hombres de Dios y mujeres de Dios, ¿verdad? Y dice David, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza, dice, de mi vida. ¿A dónde descendió David? Cuando los filisteos venían a atacarlo,
a la fortaleza. ¿Quién era la fortaleza de David? Jehová. Aquí dice David, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Mire qué confianza. Cuando se juntaron contra mí, dice, mire cuántos enemigos tenemos nosotros. Cuando se juntaron contra mí, dice, los malignos. ¿Quién más? Mis angustiadores y mis enemigos. Entonces nosotros tenemos tres tipos de enemigos. Tenemos, diga conmigo, malignos, angustiadores y enemigos. Son tres tipos de enemigos, hermanos, que nosotros tenemos. Hay unos enemigos que atacan el alma de nosotros. Esos son los angustiadores. Hay gente que anda angustiada. No sé qué hacer, pastor, me quiero morir, ¿verdad? Me quiero divorciar, quiero renunciar a todo, quiero irme para mi país, no sé qué hacer. Hay angustiadores, hermanos, que atacan nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Entonces David sabía que él tenía enemigos en el alma. Para que él tirara la toalla, le atacaban los pensamientos, ¿verdad? Entonces David dice, cuando se levantaron contra mí, mis angustiadores, porque el hecho de que nosotros seamos cristianos, ¿verdad? Tenemos que luchar con esos enemigos que se levantan para atacar nuestra mente, nuestras emociones y nuestros sentimientos, ¿verdad? Y luego dice, ¿habla de quién? Primero dice angustiadores, luego habla de quién? Malignos. ¿Quiénes son los malignos? Los demonios. Son espíritus demoníacos, hermano, que se levantan contra los siervos de Dios, ¿verdad? Para destruirnos a través del pecado. A través del pecado. Los demonios lo que hacen es, el diablo es un buen pescador, te pone carnadas para ver si nos pesca. Pero nosotros tenemos que ser sabios aquí. Y los enemigos son gente que te quiere hacer mal, gente que te quiere destruir, gente que el diablo va a usar para criticarte, para calumniarte, ¿verdad? Para hablar en mal de ti, para desanimarte, ¿verdad? De todo. Y de eso los tenemos en la casa, los tenemos en el trabajo, los tenemos en la calle, los tenemos en todos los lugares, ¿verdad? Es triste, hermanos, pero a veces hay padres que son enemigos de los hijos. Hay hijos que son enemigos de los padres. Hoy en día hay padres que matan a los hijos, hay hijos que matan a los padres. O entre hermanos se matan, ¿verdad? Que son enemigos. Hay gente que nos odia por ser cristianos. Entonces David habla, ¿verdad? Ahí. Y dice el verso 3, aunque un ejército, dice David. Mire, no solo malignos, no solo angustiadores, no solo enemigos. Aunque un ejército, dice, acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, dice, yo estaré confiado. Porque cuando la unción está contigo, hermanos, la unción, ¿verdad? Es la que te da esa protección que tú sientes en tu vida. Por eso David no tuvo miedo de enfrentarse con aquel gran gigantón. Le dijo, hoy se va a saber que hay Dios en Israel. Y no solo te voy a matar, te voy a cortar la cabeza, le dijo, para asegurarme que no quedas vivo. Lo mató, pero dijo, bueno, ¿y qué tal si revive? Mejor le corto la cabeza. Porque al enemigo hay que matarlo de raíz, ¿verdad? No se puede coquetear con él. No se puede dejar moribundo, porque si revive te va a matar. Entonces, en el verso 4 y 5 ya David habla, ¿verdad? De cuál es la forma para poder vivir en libertad. Y dice él, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté, dice yo, en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día mal, me ocultará, dice, en lo reservado de su morada, y sobre una roca, dice, me pondrá en alto. David era el rey de Israel. Y él dice, una cosa he demandado a Jehová, que esté en la casa de Jehová, dice, ¿cuántos días? Todos los días. ¿Estará ocupado un rey, hermano? Sí. Pero David, sobre todas las cosas, no descuidó la unción. Qué tremenda enseñanza encontramos aquí, ¿verdad?
Por eso un famoso escritor una vez escribió y dijo: conócete a ti mismo y no presumas conocer a otros. Porque hay gente que quiere conocer a otros y no se conocen ni ellos mismos, ¿verdad? Conócete a ti mismo y si no presumas conocer a otros. Pero un gran predicador llamado Carlos Spurgeon, que Dios lo usó poderosamente, dijo este hombre: el estudio adecuado para la humanidad, dijo, es el hombre. Si hay algo en lo que estuviéramos de estar ocupados, hermanos, es estudiando, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Porque la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso y es perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice. Él no se puede conocer. Solo yo, Jehová, dice el Señor, que conozco al hombre y pruebo la mente y el corazón de él, ¿verdad? Qué difícil entendernos a nosotros mismos, hermano. El hombre es un hombre frustrado, ¿verdad?, de la vida, si no aprende a conocer a Dios. No se puede vivir en libertad si no somos libres, si no aprendemos a vivir en libertad. Terminamos con Isaías 31. Mire los que se apartan de Dios, cómo viven, hermano. Qué triste. Isaías 30, 1 y 2. Aquí aterrizamos. Y dice aquí: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mí, de mi boca, para fortalecerse, dice, con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra, dice, de Egipto. ¿Qué nos dio Egipto? Nada, hermano. Ay de aquellos que se apartan de mí, dice el Señor. Es un ay de sufrimiento. Es un ay, hermanos, ¿verdad?, de terror, de enfermedad, de angustia, de tormento. A pesar de todo, no podemos apartarnos de Dios. Amén. Tenemos que aprender a quitar cargas y a podrir yugos. Póngase de pie, vamos a orar. Y vamos a orar por estas sillas que están vacías. Agarren las 2 líneas de sillas, ore por ellas, mientras nos despedimos en oración. Padre, gracias te damos en esta linda noche, por el privilegio que nos da, Señor amado, de estudiar tu palabra. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, oramos, Padre, porque tú nos has ungido, Señor, para poder liberar a otros, para poder alcanzar a otros, para poder, Señor, pasar esta unción a otros. Y oramos, Padre Santo, en esta noche por este templo. Oramos por estas sillas vacías que tenemos acá, Señor, que tú nos has escogido a nosotros, Padre, para poder, Señor amado, quitar cargas y podrir yugos en aquellos que están esclavos, Señor, están atados por el enemigo. Pero como tú dijiste en Isaías 10:27, Señor, acontecerá en aquel tiempo, en el tiempo, Señor, donde vamos, Padre, a poder ser tocados por ti. Señor, acontecerá al pueblo de Israel se le llegó el tiempo de ser tocado por Dios. A los asirios se les llegó el tiempo de ser destruidos. La esclavitud, las cadenas de esclavitud, las cuerdas de esclavitud, Señor, fueron rotas, Padre. Y la unción y el poder del Espíritu Santo hizo que se pudrieran los yugos de pecado, los yugos de enfermedad, los yugos de carnalidad, los yugos de miseria, los yugos de brujería, los yugos de satanismo, Señor, fueron podridos por causa de la unción, Padre. Oh Padre, y oramos por nosotros, Señor, que esa unción pueda brotar de nosotros, Señor. Así como ese buey podía despedir ese aceite, esa grasa, Señor, de su cuerpo, Padre, y esa grasa hacía que aquellos yugos se pudrieran. Así, Señor, esa unción va a brotar de cada uno de nosotros, oh Padre Santo, para poder ver tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús.
Oramos por esta iglesia, Señor amado, que ningún yugo y ninguna carga, Señor, pueda apartarnos del camino tuyo, Señor. Que ningún filisteo que se levante contra nosotros podrá triunfar, Señor amado, porque la unción, dice la Biblia, que hay en nosotros, Señor, es para destruir a los malignos, a los angustiadores y a los enemigos y a los ejércitos que se levantan contra los hijos de Dios. Oramos en el nombre de Jesús, Señor amado, por este lugar. Declaramos, Señor, que una gran cosecha de almas, que gente cargada de pecados, de enfermedades, de miseria, de pobreza, de brujería, de hechicería, van a venir a este lugar y van a ser liberados. Las cargas serán quitadas de ellos y los yugos se van a pudrir, Señor, por esa unción, Padre, que se va a levantar en esta casa, donde una generación de hombres y mujeres se van a levantar llenos del Espíritu Santo. Que no habrá nada ni nadie, aunque el diablo, Señor, se levante contra nosotros y aunque el diablo nos quiera engañar, pero hay una unción que tú has puesto en nosotros, Señor, que aunque nosotros, Padre, podamos ser atacados por el enemigo, pero mientras nosotros nos mantengamos con esa unción fresca, obedeciéndote a ti, con una vida entregada a ti, el mentiroso de Satanás será derrotado en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque tú peleas nuestras batallas, Señor, por nosotros. Libera a las familias de esta iglesia, aquellos hermanos que tal vez están atados, Señor, que no se quieren entregar a ti completo, Padre, que todavía andan coqueteando, Señor, con el mundo. Padre, libéralos en el nombre de Jesús, antes de que el diablo los mate, antes de que un yugo los atrape y no se puedan liberar, Señor. Que terminen como Sansón, Señor, ciegos, Padre, arando como un animal alrededor de un molino, Señor, porque descuidaron, como aquellas 5 vírgenes que se quedaron porque descuidaron la unción. Señor, no permitas que sean atrapados por el mal. Libéralos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, ayúdanos que sobre todas las cosas, Señor, busquemos estar ungidos. Que sobre todas las cosas, Señor, que te busquemos a ti y seremos hallados por ti. Sobre todas las cosas, Padre, que aprendamos a vivir en libertad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te damos en esta noche. Amén. Aleluya.